Les bendiga, hermanos, bendiciones. Continuamos nuestro estudio con la lectura titulada La furia de Saúl. Se encuentra en 1 Samuel, capítulo 21, versículos 13, hasta el capítulo 24, versículo 15. Dice así: nuestra oración. Amado Dios, te agradecemos, Señor, eres bueno y maravilloso y no hay otro como tú. Gracias por tu propósito, por tu visión. Gracias por tu esperanza, por proveerla, por tenernos misericordia a pesar de nosotros mismos y de nuestras fallas. Guíanos en este estudio y ayúdanos a poder crecer diariamente en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, continuamos entonces acá en 1 Samuel 21, 13 en adelante. Ahora, no sin antes resumir un poquito lo que pasa en esta situación en cuanto a que Saúl está persiguiendo a sí mismo a David. Entonces, vemos en el capítulo 21, versículo 2, que David mintió para protegerse de Saúl en el capítulo 21, versículo 10, un poquito antes de la lectura de hoy. Y algunos disculpan esta mentira porque estaban en guerra y el deber de un buen soldado es traicionar al enemigo, pero en ninguna parte se perdona la mentira de David. Es más, sucedió lo opuesto, ya que su mentira le llevó a muerte a 85 sacerdotes. Capítulo 22, del 9 al 19. Entonces, hermano, mire, las consecuencias de nuestras acciones son reales. Esa famosa práctica de decir, mentirita blanca, mentirita azul, mentirita pequeñita, mentirita, ¿verdad, hermano? Mentiras son mentiras y la mentira es pecado. Así que tengamos cuidado con eso. La pequeña mentira de David parecía bastante inofensiva, pero desencadenó una tragedia. Y la Biblia aclara muy bien que la mentira es pecado, como dice Levítico 19, versículo 11. Entonces, mentir, al igual que otro pecado, es grave ante los ojos de Dios y puede conducirnos a toda clase de efectos dañinos. No le podemos quitar ni añadir ninguna importancia, ¿verdad? O insignificancia a un pecado, hermano, porque el pecado es pecado. En el versículo 5, cuando luego se habla de los cuerpos de los hombres que estaban ceremonialmente limpios, eso también incluye, hermano, que estos hombres eran personas que no habían tenido relaciones sexuales durante ese viaje, en ese momento. Y de ahí el sacerdote les permitía comer parte de lo que era el pan sagrado. Y una vez a la semana, en el sábado, un sacerdote entraba al lugar santo del tabernáculo y colocaba 12 panes frescos acabados de hornear en una pequeña mesa. Y este pan se le llamaba lo que es pan de la proposición. Pan de la proposición en esta mesa. Y este pan lo que hacía era que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, así como su amorosa providencia que iba a satisfacer la necesidad física de comida a sus cuerpos. Y el pan que se reemplazaba solo podían comerlo los sacerdotes a cargo. Estaban entonces estos sacerdotes, tenían un efod. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del efod, verdad? Sí, como una placa. 3, 6, 9, 12. Tenía representando las 12 tribus de Israel. Este chaleco, como dice anteriormente que estuvimos mirando, en la palabra de Dios, entonces es probable que David no supiese que allí estaba la espada de Goliat, porque era un muchacho cuando mató al gigante y pasó gran parte de su tiempo en casa. Pero entonces está en este lugar en el versículo 10 del capítulo 21 que aparece Gat, ¿verdad? Y Gat era una de las 5 ciudades principales de lo que era Filistea. Y los filisteos aceptaron a su archienemigo David en su campamento. Pero ¿y por qué hicieron esto? Pues en un principio, quizás los filisteos no les gustó mucho aceptar a un traidor, que era un líder militar, ¿verdad? Cualquier enemigo de Saúl sería amigo para ellos. Prácticamente fue la manera que ellos le dieron la bienvenida, por decir. No era posible que supieran que a David lo habían ungido como rey de Israel, ¿verdad? Eso no era posible que lo supieran. Pero sin embargo, los filisteos le pusieron nerviosos por la presencia de David. Ellos se pusieron nerviosos por esto. Y después de todo, él mató a miles de su pueblo. David entonces se protegió al actuar como un loco
ya que era costumbre no hacer daño a los enfermos mentales. Así que miren lo que hizo David para poder escapar de esa situación. Entonces, afligidos y endeudados y amargados de su espíritu se unieron a David, ya que él mismo era un forajido. Estas personas eran extrapiados y solo podían mejorar su suerte al ayudar a David a convertirse a sí mismo en rey. Y es bastante difícil, hermano, no comenzar un ejército, por decir así mismo, de la nada, pero se entiende que estas personas tenían como un corazón apto y dispuesto de liderazgo para recibir liderazgo militar. Y este grupo llegó a ser conocido como los valientes que tuvo David en segunda de Samuel, versículo 36, 23, capítulo 23, versículo 8. Y al parecer los oficiales de Saúl eran la tribu de Benjamín, como él. David era de la tribu vecina de Judá y Saúl apelaba a la lealtad entre tribus para mantener su control en lo que era así mismo el trono. Entonces, vemos acá que Saúl mandó a matar a sus sacerdotes. ¿Y por qué mandó a matar a los sacerdotes? Porque sospechaba que había una conspiración entre Jonatán, David y los sacerdotes. Su sospecha provino del informe de Doeg, de que vio a David hablando con Ahimelech, el sumo sacerdote, y que recibió de él alimentos y armas. Y la acción de Saúl mostró su inestabilidad mental, emocional y lo lejos que andaba de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es una cosa muy triste, pero que ha pasado en la misma historia del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, el rey Herodes, en base a sus celos de lo que podía suceder, terminó matando a su propia familia para que nadie le fuera a robar a él lo que era su reino. Vemos acá también que al destruir todo Enob, Saúl colocaba la ciudad bajo la maldición, declarándola completamente destruida, como dice el Deuteronomio 13 del 12 al 17. Entonces se suponía que solo debía de usarse en casos de idolatría y rebelión contra Dios, pero era Saúl, no los sacerdotes, quien se habían rebelado en contra de Dios. Así que él tomó una mala decisión en hacer esto. Y una pregunta que se puede hacer la gente es la siguiente, que ¿por qué fue que Dios permitió la matanza de 85 sacerdotes inocentes? Tenemos que entender que la muerte de este grupo de personas sirve para ilustrar de manera dramática a la nación hasta donde un rey puede convertirse en un tirano malvado. ¿Y dónde estaban los consejeros de Saúl? Los ancianos. Tenemos que entender, hermanos, que algunas veces Dios permite que el mal se desarrolle para enseñarnos a no permitir que sistemas malvados florezcan. Servir a Dios es obtener un boleto de riqueza, éxito y salud. Eso piensan algunos, pero no lo es. Si bien Dios no promete proteger a la gente buena del mal de este mundo, sí promete que al final de todo el mal, ¿verdad? Al final de todo, ese mal quedará abolido, ya no existirá. Entonces, podemos ver acá que en el versículo 20 del capítulo 22 hay una persona llamada Abiatar, y él escapó y huyó tras David con el efod, que era la prenda sacerdotal, ¿verdad? Que contenía el Urim y el Turnim, si se acuerdan, ¿verdad? Que se utilizaba como, dicen algunos, utilizando como la suerte para determinar si hacían algo, si no hacían algo, como lo que era la instrucción, la dirección divina de Dios. Dos objetos que David utilizó para consultar a Dios. El efod quizás fue el único símbolo del sacerdocio que sobrevivió la redada de Saúl y logró llevar hasta el campamento de David. Saúl destruyó el sacerdocio de Israel, pero cuando David subió al trono, instaló a Abiatar como sumo sacerdote. Y Abiatar permaneció en este puesto durante todo el reinado de David. En esta era, hermano, podemos ver que hay momentos donde hay una temporada donde se circulan y se abren lo que es el trillar de las mieses, de las mieses. Entonces, es cuando se separa lo que es el grano de la paja. Los agricultores saqueaban las eras, los filisteos despojaban a los ciudadanos de Keila de toda su provisión de alimentos.
también. Y lo que se utilizaba también era que se utilizaba el urim y el turim, ¿verdad? De esta vestimenta. Perdón, dije turim, no es turim, es tumim. El urim y el tumim, ¿verdad? Que el sacerdote Abiatar trajo. David buscó la dirección de Dios antes de entrar en acción. Él escuchó la dirección de Dios y después de escucharla fue que reaccionó o actuó. Entonces este proceso, ¿verdad? De llevar la paja y dejar solo el grano se llama el aventamiento. El aventamiento. Y al saquear la acera, los filisteos despojaban a los ciudadanos, como dijimos. Y tenemos que entender que en estos momentos el pueblo tenía una decisión de si ellos deseaban dedicar el tiempo para discernir la voluntad de antemano o no. Y ellos tomaban decisiones utilizando el Urim y el Tumim. Y podemos escucharlo hablar mediante el consejo de otros, de su palabra y la dirección de del Espíritu Santo en los corazones de ellos, en nuestros corazones en el día de hoy. Porque nosotros también, hermano, tenemos que diferenciar si vamos a hacer lo correcto o vamos a hacerlo incorrecto. Un efod era un chaleco sin mangas. Imagínense, hermano, si yo cogiera una camisa, le corto los lados prácticamente y me la tiro así por encima, ¿verdad? Como una frisa, la cojo, le hago un hueco y prácticamente algo así. No tan grande, ni exagerado de grande, pero tienen la idea, ¿verdad? Que va así solamente por encima. Hecho de lino que lo usaban los sacerdotes, y el efod del sumo sacerdote era de colores brillantes y llevaba un pectoral con 12 piedras preciosas que representaba cada una de las diferentes tribus. El Urim y el Tumim se guardaban en un saquito dentro del efod del sumo sacerdote. Y cuando Saúl escuchó que David se encontraba atrapado en una ciudad amurallada con una compuertas y vigas, pensó que Dios ponía a David a su merced. Saúl deseaba tanto y tanto y tanto matar a este hombre que podía haber cualquier cosa, cualquier evento como una disque ayuda de parte de Dios para que él alcanzara lo que él deseaba. Y tenemos que entender, hermano, que no todas las oportunidades las envía a Dios. Eso es bien importante. Nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios una cosa que se llama discernimiento. Discernimiento es la habilidad de poder diferenciar si algo es de Dios o si algo no es de Dios. Poder entender y poder caminar de acuerdo a la situación. Y vemos acá que, como vemos en el caso de Saúl, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser cierto el hecho de que la oportunidad que le había venido, ¿verdad? Era para que él hiciera daño a David. Ya que una oportunidad contra la voluntad de Dios vendría de él, porque Dios no se va a tentar él mismo, ¿verdad? Él no va a venir en contra de sí mismo. Cuando se les presenten, hermano, nuestras vidas, se nos presenten oportunidades, vamos a analizar 2 veces, o más de 2 veces, el propósito específico de lo que deberíamos de hacer, cómo debemos de proceder para así estar seguros de que honramos a Dios al final de todo. En el capítulo 23, 16 al 18, ¿verdad? Aparentemente parece ser la última vez que estuvieron juntos David y Jonatán. Y como ellos eran súper buenos amigos, ellos asimismo también alentaban la fe del otro en Dios y se confiaban en sus pensamientos más profundos y más íntimos secretos. Y esto podemos ver que son señales de una buena amistad. Ha habido comentarios que han sido hechos sobre la relación entre Jonatán y David. Hermanos, eran amigos. ¿Okay? Eran amigos, es lo que dice la palabra de Dios. Amigos, uno quiere a sus amigos, ¿verdad? Como vimos en el video anterior. Y era lo que era. David y sus 600 hombres descubrieron que el desierto en Gadi era un buen lugar para esconderse debido a las numerosas cuevas que había en él. Y luego el pueblo local utilizaba estas cuevas como casas y tumbas. Y para los hombres de David eran lugares de refugio. En la actualidad aún se pueden ver estas cuevas. Algunas son tan grandes que pueden albergar hasta varios miles de personas.
Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel, pudimos ver estas cuevas. Qué cosa impresionante. En algunas, hermanos, en montañas, algunas bastante altas, que literalmente usted mira desde abajo y usted puede ver la cueva, pero dice, ¿quién va a subir hasta allá? Porque no es como que uno puede correr hacia arriba, sino que es bastante difícil de alcanzar hasta allá arriba. Y las escrituras no narran ninguna declaración de Dios a David ni a sus hombres. Así que quizás ellos pueden haber ofrecido su propia interpretación de algunos sucesos previos, como David fue así mismo ungido, o por la predicción de Jonatán de que sería rey. Y cuando estas cosas pasan, creyeron erróneamente que esa era una señal de Dios para actuar. Así que, hermanos, mucha información. Esta relación entre ellos está siendo retada. Saúl le quiere hacer daño todavía a David. David es mejor amigo con el hijo de Saúl. Qué gran preocupación. ¿Qué pasará? Continuaremos mirando mañana. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad de leer y de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder continuar en reflexión contigo. Y de igual manera, Señor, que podamos obrar en nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Padre, que podamos enfocarnos en lo que estamos hablando, enfocarnos en la manera que vivimos nuestra vida, enfocarnos en el propósito diario. Gracias, Dios, te adoramos. Gracias. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. Guía, Señor, nuestros pensamientos. Y te pedimos, Padre, que dirijas a cada hermano de una manera especial. Ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor, y que podamos practicar la lealtad, que podamos practicar el entregarte a ti situaciones para que van fuera de nuestro control y nunca permitir, Señor, que nuestro orgullo, nuestro interés o nuestros celos nos lleven por este camino cuesta abajo. Te agradecemos estas cosas y lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, sigamos estudiando y no se les olvide, busquemos la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones.